Hola, qué gusto saludarlos y que estén nuevamente con nosotros. Y bueno, pues hoy queremos darle la más cordial bienvenida y mi esposa y yo les vamos a compartir una escritura. Que está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Es el deseo de nuestro corazón que hoy puedas estar muy contento, que puedas disfrutar de esta reunión, que puedas poner todo el corazón y podamos estar cerca de Dios. Disfruta tu reunión. Bienvenidos. Hola, qué bueno que te conectas. Es de mucha alegría para mí poderte compartir la clase el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama carácter e influencia de un seguidor de Cristo. Bueno, ¿qué es carácter? En palabras sencillas, carácter define lo que tú eres o lo que tú haces. En palabras sencillas, eso es. Bueno, pero esto es diferente a la reputación, ¿sí? La reputación es lo que la gente cree o dice que tú eres, pero el carácter lo define tu corazón. Y bueno, vamos a ver qué es lo más importante para Dios, el carácter o tu reputación. Bueno, pues obviamente es tu carácter, ¿sí? Y vamos a ver esta noche y vamos a platicar un poco cómo es que tu carácter se ha formado, pero también vamos a ver de dónde surge el carácter, cómo es que surge el carácter, ¿sí? Vamos a ver una escritura que está en Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Como podemos darnos cuenta en la escritura, Dios se fija en el corazón. Él no se fija en las apariencias. Él no ve si eres flaquito, morenito, gordito. Él ve tu corazón, ¿sí? Así que Dios ve el interior de tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que hoy vive en tu corazón? ¿Qué es lo que está facultando a tu carácter? ¿Sí? Entendamos que Dios nos dio talentos, ¿sí? Y bueno, pues cada quien tiene talentos diferentes, pero los talentos son un don de Dios y el carácter es una elección. Así que cada uno de nosotros decidimos cómo cultivar ese carácter, ¿sí? Dios nos da el poder de cultivar nuestro carácter. Si pensamos en la palabra cultivar, solo imagina que quieres sembrar algo, lo que tú quieras.
Primero que nada tienes que buscar un lugar donde haya tierra fértil. Después tienes que pensar qué es lo que quieres cultivar. Algún fruto, alguna legumbre, no sé, tú decides. Ajá. Pero tienes que preparar la tierra, tienes que invertirte tiempo, dinero, esfuerzo. Y después de todo eso, depende de qué tan bien lo hayas hecho, es lo que tú vas a cosechar. Así que si tú estás decidiendo cultivar tu carácter, tienes que pensar que tienes que invertir mucho de ti. Así que llena tu corazón de los principios y valores de Dios. Primero que nada, que esa sea la semilla para poder cultivar un carácter que parezca al carácter de Cristo. Bueno, muchas veces pensamos, bueno, en las circunstancias fáciles o cotidianas de la vida, bueno, sobre todo las circunstancias comunes y corrientes, todos hemos enfrentado esas circunstancias comunes y corrientes. Pero si tú te detienes después de esas circunstancias y te preguntas qué tipo de carácter tengo, tú puedes decir, bueno, creo que tengo un buen carácter porque pues no he tenido problemas fuertes, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, el carácter no se forma en las circunstancias comunes y corrientes de la vida. Para que tú puedas tener un buen carácter, necesitas pasar o atravesar una prueba o crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene una prueba o viene una crisis, es donde se pone de manifiesto el verdadero carácter que tú tienes. Y bueno, si nos ponemos a reflexionar un poco y pensamos en lo difícil que ha sido para muchos esta crisis que hemos enfrentado todo el mundo o que está enfrentando el mundo, es como nos vamos a dar cuenta cuál ha sido el carácter que tenemos. Uh-huh. No olvidemos que la crisis pone de manifiesto tu carácter. Yo pienso, llegó la pandemia y muchos podemos decir, por la pandemia hoy estoy atravesando problemas fuertes o serios. Gracias a la pandemia perdí a un familiar. Gracias a la pandemia hoy sufro mucho. Pero yo creo que la pandemia, como cualquier otra crisis, puso de manifiesto tu verdadero carácter. Yo creo que el carácter que tú tenías ya estaba ahí, solo que no sabías qué tipo de carácter tenías hasta que vino esta crisis. Uh-huh. Ahora podemos pensar y reflexionar qué tanto carácter tenemos o teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Si pensamos por un momento, el carácter nos puede dar confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Mira, antes de la pandemia compartimos nuestra fe y le dijimos a la gente, quiero invitarte a que puedas conocer a Cristo, el hombre que transformó mi vida, y podemos haber compartido muchas cosas. Es la verdad, conocimos a un hombre que transformó nuestra vida, pero ¿qué tanto permitimos que ese hombre transformara nuestra vida? Esa transformación pues se puso de manifiesto también a través de esta crisis, a través de esta pandemia. Uh-huh. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo 8, 23 al 26. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos le despertaron a Jesús y le gritaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Dice, entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo.
Yo quiero que nos preguntemos, Jesús dice en la Biblia que estaba dormido, pero también esta escritura dice que era una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Y esto llenó de mucho miedo a los discípulos de Jesús. Vamos a ver dos tipos de personas. Una persona completamente dormida. Yo digo que profundamente dormido, Jesús, profundamente dormido, porque dice que las olas cubrían la barca y no me imagino el movimiento que tenía la barca. Y Jesús estaba dormido. La Biblia dice estaba dormido, pero yo creo que estaba completamente dormido. Los discípulos de Jesús, por el otro lado, estaban enfrentando la misma circunstancia extrema, externa, pero estaban llenos de terror. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, ¿cuál es la diferencia que tú puedes ver aquí? La diferencia que yo puedo ver es que Jesús estaba profundamente dormido porque tenía una profunda paz, porque tenía una profunda confianza en Dios. A nada temía, estaba muy en paz, muy tranquilo. Ahora veamos a los discípulos. Estaban llenos de miedo porque estaban vacíos de fe, sin ninguna esperanza de poder ser salvados, porque no estaban viendo o sintiendo o experimentando el carácter de Cristo. Lo que los discípulos hicieron fue despertar a Jesús y decirle, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar? Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Jesús reprendió al viento y a las olas, todo quedó en completa calma. Yo me pongo a pensar también, después de esto, qué pasó en el corazón de los discípulos. Pueden haber pensado muchas cosas, pero las circunstancias cambiaron y sin duda ellos cambiaron, porque las circunstancias cambiaron. Pero lo que los discípulos de Jesús necesitaban no era que Jesús calmara o cambiara las circunstancias. Lo que los discípulos necesitaban era imitar el carácter de Cristo, imitar esa paz que Jesús estaba teniendo en ese momento. Entonces, hoy, si nos ponemos a pensar en la pandemia, podemos decir, y tal vez algunos oramos, Dios, que ya acabe esta pandemia. ¿Te das cuenta? Circunstancias extremas, externas, como los discípulos estaban enfrentando. ¿Y cómo nos encontramos hoy? ¿Imitando a Jesús o imitando a los discípulos? Jesús en completa paz, discípulos aterrados por las circunstancias. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos? ¿Que Dios quite la pandemia para que ya estemos en paz y estemos tranquilos? No. Lo que necesitamos es a Jesús en nuestras vidas, es imitar su carácter y la paz que viene de Dios para enfrentar esta pandemia, esta crisis. Esta crisis puso de manifiesto tu carácter, así como esa tormenta puso de manifiesto el carácter de los discípulos. Entonces no esperemos que Dios quite esta crisis, que quite esta pandemia para que podamos tener paz. Mejor, en medio de esta pandemia, imitemos el corazón de Cristo, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos llenos de paz, si nosotros nos mantenemos confiados, si nosotros nos mantenemos con un carácter firme como el de Cristo, entonces nuestro carácter va a traer confiabilidad. Y a todas aquellas personas a las que nosotros les compartimos nuestra fe y les dijimos que Jesús era real y que había transformado nuestras vidas, si estas personas, a pesar de la pandemia, seguramente algunos de nosotros hemos o se han infectado del COVID, algunos han perdido familia, algunos han sufrido crisis económica,
Pero si a pesar de todas esas circunstancias extremas, tú te has mantenido fiel con un carácter firme, las personas a las que tú les compartiste, ellas van a creer en lo que tú vives y van a creer en el Dios en el que tú profesas. Van a creer que Dios es un Dios vivo, porque tú vives su voluntad, porque tú te mantuviste fiel en la adversidad, ¿sí? Las personas van a creer que nuestra fe es real y que Cristo es real porque lo que tú compartes es real en tu vida. Mira lo que dice Romanos 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Mira, ahora vamos a ver esta escritura al revés, o de reversa, como tú quieras verlo. Dice que la esperanza es el resultado de un carácter probado. Y el carácter probado es el resultado de la paciencia. Y la paciencia es el resultado de la prueba. ¿Te das cuenta? Nuestro carácter tiene que ser probado, ¿sí? La prueba pone de manifiesto nuestro carácter. Y si nosotros somos pacientes en la prueba, tendremos un carácter probado. Y este carácter probado nos va a traer esperanza. Entonces, ¿la pandemia debió haber debilitado nuestro carácter o debió haber fortalecido nuestro carácter? Bueno, pues sin duda, la pandemia y cualquier otra crisis en tu vida debe fortalecer tu carácter y no alejarte de la influencia de Cristo y no alejarte de la iglesia. ¿Sí? Nosotros necesitamos abrazar la prueba, convencidos que viene de Dios y que a través de la prueba vamos a poder forjar nuestro carácter. Quiero compartirte una reflexión que me parece especial. Una persona veía unas vasijas, unos recipientes y artesanías de plata y se preguntaba cómo es que la trabajan. Entonces un día se dio un tiempo, fue con un artesano de la plata y le dijo, oiga, yo siempre me he preguntado cómo es que se trabaja la plata. El artesano le dijo, pásele, le voy a mostrar cómo es que se trabaja la plata. Entonces el artesano prendió el horno, prendió el fuego, tomó unas pinzas largas, sujetó un pedazo de plata y lo expuso al fuego. El artesano ocasionalmente doblaba la plata hacia él, se le quedaba viendo fijamente y la regresaba al fuego. Pero no le quitaba la vista de encima al pedazo de plata que se encontraba en el fuego. Luego otra vez se lo ponía de frente, se le quedaba viendo y lo volvía a regresar al fuego. Y eso lo estuvo haciendo hasta que llegó un momento donde sacó la plata y comenzó a trabajarla, a moldearla. La persona le dijo, oiga, quiero hacerle 2 preguntas. La primera, ¿por qué ponía el trozo de plata sin quitarle la vista y después se le quedaba viendo fijamente frente a usted? Y así lo estuvo haciendo. Una, ¿por qué hacía eso? 2, ¿cómo supo que la plata estaba lista para poder ser forjada o trabajada? El artesano le respondió, no le quitaba la vista de encima al pedazo de plata, porque si yo dejaba de mirarla y la plata se calentaba demasiado, un pedazo se iba a caer y se iba a perder.
Entonces yo tenía que estar observando constantemente la plata, y una vez que mi rostro se vio reflejado en la plata, eso me decía que estaba listo para ser forjado. Y mira, así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Es una analogía para mí muy especial, porque mira lo que dice Salmos 32:8. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Otra versión dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Si pensamos en el tema de cómo es que se forja la plata, la Biblia dice y Dios nos dice que Él tiene puesto o puesta su mirada en nosotros. Y Él nos va a instruir y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero su mirada está puesta en nosotros, así como el artesano tenía su mirada fija en ese pedazo de plata. Ahora, dice el artesano que hasta que vio su rostro reflejado en la plata, él sabía que todas las impurezas se habían caído y que la plata tenía la temperatura correcta para poder ser labrada. Bueno, si nos ponemos a pensar, es así como trabaja Dios con nosotros. Él nos expone a la prueba, así como la plata es expuesta al fuego. Ajá. Y hasta que Dios ve su rostro reflejado en nosotros, quiere decir que estamos listos para ser forjados. Él dice que es así como Dios trabaja con nosotros. Hasta que Dios vea que esa parte de la imagen de Cristo ya se formó en nosotros a través de la crisis, es como podemos salir de la crisis. Como cuando la plata ya está lista para ser forjada, es sacada del fuego, así Dios nos saca de la crisis cuando ve que esa parte de Cristo ha sido formada en nuestro carácter, ¿sí? Bueno, la crisis nos debe obligar, nos debe llevar a clamar a Dios. La crisis nos debe llevar a buscar una mente bíblica. ¿Cómo buscamos una mente bíblica? Pues a través de leer o escuchar la palabra de Dios de manera constante. Cuando tú atraviesas una crisis, tú tienes un sentimiento de dolor, de tristeza o frustración. Y esas son las mejores razones que te deben obligar a buscar a Dios. Cuando la crisis llega a tu vida, cuando la prueba llega a tu vida, tú debes tener esa sed de buscar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, tú comienzas a formar una mente bíblica, ¿sí? La crisis trae a la superficie y pone de manifiesto nuestras debilidades y también aplasta a nuestro orgullo. ¿Por qué lo aplasta? Mira, el orgullo, bueno, nosotros somos personas orgullosas, ¿sí? Y el orgullo es un ropaje o un vestido que usamos para cubrir nuestras inseguridades y nuestros temores. Ajá. Así que no olvidemos que la crisis tiene el propósito de formar nuestro carácter. Eh, lo he estado mencionando constantemente, pero es algo que tenemos que pensar. Así que no veamos la crisis como una oportunidad para escapar. No veamos la crisis como una oportunidad para alejarnos de Dios o alejarnos de la influencia de Dios. Veamos la crisis como una oportunidad para crecer en nuestro carácter, para fortalecer nuestro carácter.
Ahora hablemos un poco de influencia. Mira lo que dice Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Esta escritura nos deja ver mucho de cuál debe ser el estilo de vida de un seguidor de Cristo. La Biblia dice, ustedes son la luz de este mundo. Dice que nuestra vida debe brillar. La manera en la que nos comportamos debe brillar, debe ser diferente a la que el mundo vive. Dice la Biblia que una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder. Entonces, si tú eres una luz y eres la luz de este mundo, la manera en la que tú vives no se puede esconder. La manera en la que tú estás practicando el carácter de Cristo en tu propia vida no es algo que pasa desapercibido, ¿sí? Y esto trae influencia a la gente, porque si recordamos la escena de la barca, Jesús está en paz y los discípulos espantados. Entonces imaginemos esta pandemia, imaginemos cualquier crisis. ¿Cómo se supone que debemos estar en esta crisis? Pues imitando el carácter de Cristo, reflejando la gloria de Dios en nuestra vida, ¿sí? Así que caminemos con paz, caminemos con esperanza, caminemos agradecidos, caminemos confiados. Las circunstancias extremas no las vamos a poder cambiar nosotros. Nosotros no vamos a poder quitar la pandemia, ni vamos a poder quitar las crisis de nuestra vida, pero sí podemos tener un carácter fuerte o aún la oportunidad de fortalecer nuestro carácter a través de cualquier prueba, a través de cualquier pandemia. Que esta pandemia, que esta crisis te mantenga firme, te mantenga fiel, te mantenga lleno de esperanza. Así que te invito a que reflexiones cómo crees que era tu carácter antes de la pandemia. Tú puedes pensar, mi carácter era estable, era firme, no sé. Bueno, ahora atravesaste la pandemia. ¿Está siendo ese carácter el que tú pensaste? ¿O está siendo un carácter frágil, un carácter débil? Y por otra parte, ¿cuánto estás influenciando? Primero que nada, la vida de tu familia, y cuánto estás influenciando a la gente que te conoce, que te ha visto vivir y te ha visto cambiar. Bueno, pues aprovecha cualquier crisis para poder reflejar el carácter de Cristo en tu vida. Es lo que yo te quería compartir. Gracias por haberte conectado. Nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias por lo que nos compartes, nos ayuda mucho y muchas gracias, hermanos, por conectarse de manera puntual a esta clase. Y ahora quiero compartirles unos breves anuncios. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 p.m. para seguir escuchando nuestras clases de entre semana, y el sábado tenemos tiempo de oración. Es a las 6 de la mañana, así que quiero animarte mucho a que te puedas conectar. Y nuevamente nos podremos ver el domingo a las 10:30 de la mañana, y terminando este servicio virtual, tendríamos nuestra reunión de Santa Cena por iglesia. Entonces 11:15, 11:20, te puedes conectar y compartamos este momento especial todos juntos. Pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye.